Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a una entrega muy especial de Carol Podcast. Llegamos a nuestro episodio número 10 y no podíamos celebrarlo de la mejor manera que profundizando un tema que a todos nos mueve, lo que es el verdadero significado del éxito. Para desglosar este concepto, tenemos el honor y el privilegio de presentarles a un invitado de lujo, el doctor Dani Obed Ochoa Cervantes, una verdadera eminencia en el ámbito académico e investigativo de Honduras, destacado no solo por su conocimiento, sino su incansable labor en la transformación educativa del país. Posee 3 títulos de doctor en áreas críticas, educación y políticas públicas, ciencias administrativas y gestión de proyectos. Esta formación multidisciplinaria lo convierte en un experto integral. Él es un líder académico y desempeña como vicerrector académico y director de planificación de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales, una CIFOR, ¿verdad? Investigador de élite, él es editor en jefe de la revista científica y sus investigaciones sobre equidad educativa y capital cultural son referentes a nivel internacional, siendo citado en múltiples plataformas científicas globales. Él es mentor de generaciones, ha asesorado más de 130 tesis a nivel de maestría y doctorado, formando a los futuros líderes y especialistas de la región. Me siento, Dani, súper bendecida, doblemente, con mi corazón muy alegre, de tenerte acá, que más allá de los títulos, los logros, de verdad que sos un orgullo a nivel profesional y pues bueno, en esta noche te quiero dar la bienvenida a Carol Podcast por aceptar estar aquí y bueno, les quería decir también que él es familia, es mi primo. Así que Dani, ¿cómo estás? Hola Carol, ¿cómo estás? Me alegra saludarte esta noche con algunos problemas técnicos. Teníamos pactado iniciar a las 7, pero bueno, unos problemas ahí técnicos, como siempre pasan, pues Sí, impidió que iniciáramos a las 7, pero encantado de compartir, agradecer la invitación que me hiciste hace unos cuantos meses de poder estar contigo acá conversando. Em, la verdad que es un gusto, ¿verdad? Reflexionar sobre estos temas. Es un gusto también compartir estas visiones sobre la vida, sobre el éxito, a qué llamamos éxito, eh, etcétera. Entonces, saludar también a los que están conectados ahora mismo. Veo por acá algunos amigos que están conectados, algunos ex compañeros como Juan Deras, que está por acá, a quien saludo también. Y así me imagino que hay otros conectados a quien saludo esta noche. Y bueno, abierto a las preguntas, abierto a poder reflexionar. Cualquier pregunta es bienvenida, ya sea en el ámbito personal del transcurso del desarrollo de mi vida, ya sea en el ámbito profesional, eh, pues también en el ámbito familiar, ¿verdad? Todos tenemos algo que contar. Igual los que están conectados, siéntanse abiertos a poder hacer pues las preguntas que ustedes consideren oportunas que pueden servir para hacer dinámica esta conversación. Así que adelante y muchas gracias de nuevo por invitarme. claro que sí, Dani, con muchísimo gusto. Muy feliz también de que desde que vieron la publicación de que íbamos a estar en live, las personas estaban muy expectantes. Sabemos que el pueblo te aclama, son muy queridos, sos una persona, como decíamos, te respetamos muchísimo y sobre todo tu humildad, ese perfil que tanto te caracteriza, que me encanta. Y Dani, para comenzar, vamos a hacer un viaje. Vamos a comenzar haciendo un viaje muy bonito al pasado.
quiero que te transportes al Dani cuando era un niño. ¿Qué es lo primero que se te viene a vos a la mente cuando te preguntan, Dani, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando estabas pequeñito? Bueno, hay tantas cosas que comentar sobre eso. Yo soy tablabeño de cuna. Yo soy tablabeño de cuna. Nací justamente en el solar que está a la par del estadio municipal, Solar Bardío, que siempre fue propiedad de don Hildebrando Cortés. Nací ahí. Luego, em, por temas de la vida, tuvimos que mudarnos a una aldea que se conoce como El Diviso, yendo para el lago de Jehová. Es una aldea que pertenece a San José. Em, bueno, soy uno de 6 hermanos. Somos 3 hembras, somos 3 varones y 3 hembras. Ujú. Em, el mayor, que es mi hermano Tony, luego Patty, que le sigue, luego Wendy, luego estoy yo, luego está Mildred, luego, y luego está mi hermano Johnny, que es el menor que es el menor de todos. Bueno, ¿qué se me viene a la mente sobre mi niñez? Em, pues como todo, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Trabajamos desde pequeños con mis hermanos, haciendo muchísimas cosas em, y muchas cosas que nos forjaron. Em, Cuidando milpas, por ejemplo, ¿verdad? Mi padre siempre fue, y lo sigue siendo hasta ahora, un agricultor. Y siempre recuerdo que yo de pequeño me gustaba el campo porque vivía cerca del campo, Ujú. pero mi papi me obligaba a por las tardes a ir a cuidar el maíz de las pianas. Las pianas es un pájaro que se come el maíz. Y Ujú. entonces nosotros nos, digamos que nos obligaba, ¿no? A ir a cuidar las pianas por la tarde y dejábamos de jugar fútbol. Em, Entre otras cosas, em, recuerdo anécdotas bonitas, como por ejemplo, recuerdo una vez que tenía, creo que 8 años, y, y yo tenía que hacer una actividad, creo que tenía que ir a jugar pelota seguramente, porque de pequeño era muy religioso, y, y me llevó a sembrar frijoles, mi papi, y recuerdo que para terminar rápido, yo lo que hacía era que agarraba las puñadas de frijoles para terminar rápido. Evidentemente a una mata solo se le ingresan 2, 3 granos de frijoles, pero para terminar rápido yo recuerdo que agarraba las puñadas de frijoles y las ingresaba con... Entonces, bueno, todo está bien, pero luego al mes recuerdo que nació el frijol, ¿no? No nacieron 2 matas, nacieron 30, 40 matas de frijol. Ay, Dios. Y entonces, Dijiste vos más trabajo, Dios y mío. entonces, no, pero lo peor es que me gané un par de coscorrones de mi papi cuando eso ocurrió. Anécdotas como esas, pero también los que me conocen saben mucho de mí, que andaba cuidando bestias, que andaba montado en un caballo, que andaba detrás de mi abuelo Martín, que andaba detrás de mi abuelo Miguel, que andaba detrás de papi, subido en una yegua, pastoreando. A veces salía en la mañana, muy pequeño, estaba pequeñito y salía a buscar, etcétera. Digamos que esa fue mi niñez, incluyendo en la escuela, ¿no? Porque eh, estudié en la escuela Gustavo Castañeda, em, donde me formé los 6 años de educación primaria.
Pero bueno, siempre fue una niñez sencilla, digamos, una niñez que no, eh, con nuestras limitaciones, pues éramos felices, teníamos lo necesario. Sí. Mi padre siempre fue y lo sigue siendo una persona trabajadora, ¿verdad? No, no nos faltaba la comidita en la casa. Por supuesto, como todos los hogares, algunas necesidades, pero fui feliz. Yo creo que fui feliz en términos de que tenía mis hermanos, tenía mi familia, hacía lo que me gustaba, ¿verdad? Disfrutaba andar chuña, andar en calzoneta, andar en un caballo. En la casa siempre tuvimos caballo, ahora tenemos una burrita que bromeamos porque es la herencia que nos va a dejar papi. Eh, pero sí, no, no, tranquilo, tranquilo, Caro, esa es un poco la niñez. Siempre hubo trabajo, eso sí, porque evidentemente siempre nos inculcaron, no era de los que íbamos a estar sin hacer nada, siempre había algo que hacer, siempre había cosas interesantes que hacer. Entonces, y creo que es parte de eso, parte digamos, de la disciplina que siempre he tenido desde pequeño. Creo Sí, que es parte de eso, ¿no? Parte de que siempre tuve una figura que me imponía respeto, pero que también exigía algunas cosas, ¿no? El compromiso en la casa, el compromiso de cumplir con mis responsabilidades. De tal forma que esa figura ha ayudado, o ese ambiente de familia, ujú. ayudó en mi formación, porque siempre he asumido responsabilidades y siempre las tomo con disciplina, con esmero. Y no me causa tanto impacto porque de pequeño siempre he sabido las cosas que se deben hacer. Me encanta, Dani. Cada vez que lo vas mencionando, está viniendo como a mi mente esa película también. Y recuerdo tus carcajadas, sobre todo las carcajadas cuando llegabas a la casa. Me Sí, encantaba ese Dani que andaba con botas de hule, sí, pero tan claro. cómodo. Me gustaba o sea, las portadas, pero con flow, ¿verdad? Sí, Con claro, claro que estilo, siempre trabajando. Verdaderamente eso, no solo porque seas mi primo y estemos aquí en live, pero siempre te recuerdo así, o sea, trabajando, siempre haciendo algo. Mi tía siempre los ponía a hacer algo a las hipotas, o sí. sea, súper hacendosas, ustedes súper trabajadores y todo, o sea, desde pequeñitos. Y también cuando llegabas a la casa, que te recordás de algunos de los juegos que hacíamos, porque el que yo tengo en mi mente y yo gozo, yo le comentaba a mi esposo, es que he estado, como te puedo explicar, esperando este momento desde febrero, creo que te escribí, ¿verdad? Enero. Sí, claro. Entonces yo andaba meditando y digo, Dios mío, qué increíble la vida, cómo pasa de rápido. Ayer éramos niños y hoy tenemos tantos recuerdos. Entonces me acuerdo que vos llegabas a la casa porque yo no sé cómo le hacía Dani, pero siempre había una forma que llegabas a la casa, o sea, no te perdías por tiempos, no, y Dani a saber, no, Dani siempre llegaba a la casa. Y me acuerdo cuando jugábamos en el patio de la casa, no sé Ujú. qué juegos te acordás que hacíamos entre los primos. Bueno, ese patio siempre existió, el patio de mi abuela Tana, de hecho Sí. todavía existe ahora. Mm. Bueno, en principio jugábamos pelota, nos agarrábamos ahí bueno, estaba Darwin, estaba Roland, bueno, estabas tú, Ajá. estaba Mercy, William, ¿verdad? Ajá. Luego se incorporó Ariel un poco más atrás. Ajá. Mis hermanos también, Sí, Johnny mis siempre. hermanos, Johnny, sí. Y sí, siempre nos poníamos a jugar ahí fútbol, pero habían otros, luego recuerdo que atrás en ocasiones jugábamos trompo, que muy También. poco se juega, maules, tazos, ¿eh? Ajá. Quienes han jugado tazos, ¿no? Ahí jugábamos mucho tazo ahí ahí. El salán, recuerdo que se jugaba salán también, Sí. y nos reuníamos todos los nietos, digamos, ahí a jugar. Em, una de las cosas de las anécdotas que yo recuerdo, y no sé si te recordás, pero bueno, en el caso tuyo no, pero
Por ejemplo, yo recuerdo con mucha nostalgia que eh, para los fines de año, casi siempre, desde que estaba pequeño hasta quizás hasta los 12 años, em, porque en los lugares, nosotros vivíamos hubo un momento que vivimos allá, salida a Camalotales, por donde vivía, había un callejón donde el finado Goyito, que es el papá de, finado Goyo, que es el papá de Toñito, que cariñosamente le decimos, había un callejón ahí, ese callejón había mucho lodo. Ahora ya no está ese callejón porque ahora hicieron la calle salida ya para Terrero. Ah, ok. Es una Ya sola calle hoy, en ahora en la Camalota. calle que va a dar allá justamente por donde la cancha de mi amigo Juan Deras, por esa Ok. calle ahí. Pero ahí, de hecho, ahí había la propiedad que todavía está, la propiedad de mi tío Martín, por ahí vivimos un tiempo. Pero Mm, recuerdo que había mucho lodo. Pero lo que te quiero contar es que ok. ahí, cada fin de año, nosotros nos, nos, nos compraban la ropa, nos compraban la ropa Ujú. y nosotros em, teníamos dos opciones: colocarnos bolsas en los zapatos porque estaban nuevos, nos Ok. colocaban bolsas de plástico para no ensuciarlos, para llegar limpios donde mi abuela y disfrutar todo, ya sea el 24 o el 31. O Ajá. si no, lo que hacíamos era que nos llevábamos la ropa para donde mi abuela y ahí nos cambiábamos, ya sea donde mi abuela Tana o donde mi abuela Chon. Pero Ajá. así un poco ese detalle, ¿no? Porque había mucho lodo en aquel momento. ¿Ya? Ok. Había mucho lodo porque eran caminos de herradura donde solo no pasaban carros, solo pasaban bestias, digamos. Pero Ujú. sí hay mucho recuerdo de la niñez. Eh, yo, hay una cosa que le digo a papi en su momento cuando hablamos, que Ujú. yo no creo que haya una persona en el mundo que haya chupado tanta naranja como yo. No creo. No me digas que solo chupando naranjas pasabas. Yo solo en eso pasaba con mi abuelo Martín, porque, eh, bueno, un momento que todavía está en esos recuerdos ahí, pero sí, sí, y cada vez que, bueno, siempre pasaba arriba en el terreno y siempre me encontraba a mi abuelo ahí y lo único que hacíamos era, bueno, además de trabajar, por supuesto, pero cada rato íbamos a chupar naranjas con mi abuelo. Esa niñez es muy bonita porque yo recuerdo que llegaba al solar y agarraba las naranjas con la mano Qué rico, ah. y comenzábamos a chupar naranjas con mi abuelo y, bueno, y papi también que estaba por ahí, pero Ujú. em, esas son, digamos, son vivencias bonitas que no se olvidan. Dani, y papi siempre con su bolsita de sal, ¿te acordás? La Sí, bolsita de sal la ponía aquí y y la alforja también, la ajá, alforja. y ahí ponía la sal, de ahí pelaba la naranja, la ponía en medio, la sacaba y ya te daba la naranja. Sí, claro que sí, claro que sí. Sí, 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 sí. Ay, Dani, qué rico. La verdad que sí, yo me acuerdo cuando con vos jugábamos de todo, pero cuando nos tocaba jugar quemar en medio, yo decía no, porque yo te miraba que agarrabas aquella pelota y nos quedabas viendo como decir, hoy Sí, sí les voy sí. a bañar la espalda. A veces también en la calle la utilizábamos para jugar. Sí, en el poste Sí. pegábamos la pelota, ¿te Y había que acordás? pararse de ahí, toda la calle donde Doña Culacha, Sí, ahí, ahí. Sí, sí, qué sí, sin duda rico. alguna. Sí. Qué rico, ¿no? La verdad que qué bonito. Me da mucha nostalgia también porque imagínate, mencionas a Papi Martín y son cosas que tienen muchísimo valor para nuestra vida. Y pues prácticamente los valores en la casa, en tu casa siempre, ¿cuáles eran las cosas como que no eran negociables? Era eso, ¿verdad? Que siempre estudiando, jugando, pero también trabajando. Sí, las tres cosas. Había disciplina, bueno, en principio había amor, por supuesto, Sí. em, tanto de mi mami como de mi papi. Ujú. Habría disciplina también, tanto así que yo recuerdo que una vez, esa fue la primera vez esa fue la primera vez, desde que estaba chiquito, recuerdo que el gordito, el que vive ahí por el papá de Mártires, em, era el que nos cortaba el pelo con tijera en aquel momento, ¿ya? Ok. Y tanto así que la primera vez que yo me corté el pelo con una máquina fue donde Heidi.
Heidi, en la avenida que ahora se llama la avenida Denis Membreño. Ajá. Pero recuerdo que me fui solo. eh, Me fui solo y vine con un corte extraño. Un corte extraño, que pelado por acá y por acá peludo. Y ¿Cuántos años tenías? tenía como 13 años, 13 años creo que tenía, Ya ya estaba estaba ya en grande, la adolescencia, ya. pero, pero era tanta la disciplina que no se fue. Tuve que ir a cortarme el pelo porque o me pegaban o me tenía que ir. Recuerdo que me lo corté pelón porque ese corte no le A gustaba. la rapa, como decimos, a la Sí, rapa, a la sí, raspa. mucha disciplina, sí, disciplina, a tales horas se comía, si no, no, Ujú. ¿verdad? Eso era así. Después de las 6, pues nadie llegaba pidiendo comida porque a esa hora se comía. Había una hora para comer y a esa hora se tenía que comer. Ok. Em, y bueno, el valor de la honradez, por supuesto que es un tema importante. Em, siempre, siempre nos inculcaron el tema de respetar lo ajeno, lo que no es de uno no se toca, Ujú, ujú. ¿verdad? Es preferible pues tener lo básico, ¿verdad? Vivir Sí, con lo básico, pero no tomar lo ajeno. Y creo que ese es un punto importante que las familias tienen que valorar. claro que sí. De tus abuelos, sé que son cuatro, ¿verdad? ¿Qué enseñanza, en una sola palabra prácticamente, cuál es la enseñanza que ellos te transmitieron a vos cuando eras pequeño? Que vos nunca se te pudo olvidar. Aparte de lo que tus papás, ¿verdad? La disciplina, el trabajo, el amor y todo, pero de tus abuelitos, ¿con qué te quedaste vos? Eh, pues yo creo que una de las cosas más importantes que le enseñan los abuelos a uno es el valor de compartir. El valor de compartir, porque cuando uno está pequeño no dimensiona, digamos, ve en ellos algunos ejemplos. Por ejemplo, Ujú. pongo el caso, cada vez que llegaba, por ejemplo, donde mi abuela Chon, que es la única abuela materna que está viva, Sí. em, siempre, nunca faltó los frijolitos fritos y la tortilla, el huevo. Entonces, siempre que llegábamos, ahí estaba, nos compartían, compartíamos, nos compartía lo poco que tenían. Igual por el lado de mi abuela Tana, mi abuelo Martín, siempre fue así también. Siempre había algo que dar, siempre había Compartir. algo que compartir, ya sea con nosotros o con los demás. Y eso creo que Ujú. es un punto importante, porque muchas veces uno no dimensiona eso, ¿no? Cuando está pequeño, pero Sí. evidentemente, ¿cuántas veces vimos, por ejemplo, que pasaba alguien necesitado por la calle la abuela Tana decía, no, saquen algo para darle a esa persona? O mi Ujú. abuelo Martín hacía esa misma actitud. O Sí. también del lado de la familia materna, ¿no? Por el lado de mi abuelo Miguel y mi abuela Chon, siempre ese mismo comportamiento. Creo que el término de esta idea de compartir, la idea de el Ujú. valor, para mí el valor más importante es ese, ¿no? Que no, no solo, no solo se trata de estar como el asadón, ¿verdad? Sino solo para uno, sino que también hay que compartir y eso es un valor importante. Ay, qué El valor de la honradez, por supuesto que em, los que conocieron a, los que conocen y los que conocieron a mis cuatro abuelos, bueno, hablar de mi abuelo Martín es hablar en el ámbito, por ejemplo, de la Iglesia Católica, es hablar de un referente, siempre lo mencionan, muchísimo lo mencionan. sí. Igual a mi abuela Tana, Ujú. pero también por el lado de mi madre, pues todos conocieron a mi abuelo Miguel y los valores que representa, y no digamos a mi abuela Chon, que todavía se mantiene activa, ¿verdad? Y conocen el actuar y conocen de dónde proviene la familia. Entonces creo que también eso lo hace sentirse orgulloso, ¿no? Sí. Como, y también, además de orgulloso, comprometido, porque
porque bueno, em, todos decimos, siempre hay uno que otro que se nos pierde en la familia, pero yo Ujú, creo que ese tema nos hace como sentirnos vinculados y sentir que cuando estamos a punto de hacer cosas que no son indebidas, pensamos y decimos, híjole, pero que van a decir que los Ochoas tienen este tipo de comportamiento, o van a decir que el nieto de Doña Chón anda en estas cosas. Entonces, ujú. creo que ese tipo de cosas también como que lo detienen muchas veces a uno y lo hacen comportarse de manera adecuada. Ujú. Dani, y cuando vos estabas pequeñito, yo sé que eras como bien disciplinado. Yo creo que cuando los padres somos disciplinados hacemos que nuestros hijos tengan una disciplina en la casa, estudiando sin soltar, ¿verdad? Lo que son las responsabilidades, los cuales ellos siempre nos están inculcando. Vos cuando estabas pequeño en la escuela, ¿cómo era tu relación con los estudios? O sea, vos siempre buscabas como la excelencia. O sea, yo quiero saber esto porque es muy importante para mí ahora que tengo mis 4 hijos, ¿verdad? Y que uno ahorita prácticamente ya está saliendo de high school, de lo que es la escuela, para entrar a lo que es la universidad. Entonces, quisiera yo saber cómo era vos cómo era tu índice académico cuando estabas en lo que es la primaria, luego la secundaria, antes de lo que es entrar a la universidad. ¿Cómo era tu relación con la escuela? Yo, em, yo creo que aquí hay un tema importante, que es el tema de la disciplina vence la inteligencia, eso está claro. O sea, no es un tema de, no necesariamente, no necesariamente porque sea un buen estudiante y lleve 100%, es que va a tener éxito en otras áreas, ¿no? Ok. Eso no es cierto. Es decir, no es que si tu hijo lleva solo 70, pues lo vas a comenzar a juzgar y lo vas a comenzar a etiquetar. Ujú. Yo, de hecho, el año pasado me di la tarea de revisar las notas, de hacer una remembranza de mis notas desde el primer grado, por ahí las tengo, Wow. desde el primer grado con el profesor Luis, Ok. em, Luis Irene García. Entonces, mm, nunca me quedé en una clase, eso en principio, nunca Ok. reprobé una clase, pero no era de cienes, ¿ya? Ok. No era de cienes porque digamos que no me considero un alumno de 100, un estudiante de solo cienes, no, no. Evidentemente que el tema del contexto en el cual uno se forma, Ujú. em, también tiene que ver con el éxito, ¿no? de las personas, porque em, había mucho sacrificio en la educación porque había que trabajar. Yo recuerdo que mis primeros 2 años, 3 años, creo que ya en segundo, no, en tercero con la profesora Sonia, Ujú. porque segundo fue con la profe Ángela. Ok. Em, y recuerdo que en aquel momento habían dos visitas a la escuela, una por la mañana y otra por la tarde. Ujú. Em, y entonces eso complicaba el tema porque había que ir a la casa a almorzar y había que regresar. Ajá. Creo que un par de años viví ese modelo. Sí, Em, creo que. pero yo recuerdo que a veces me quedaba, no porque no había comida, sino porque a veces me quedaba jugando y esperaba que se llegara a la 1:30, a las ¿Jugando 2, pelota en la escuela? para regresar. Sí, sí, porque Ok. uno de mis mejores amigos de la infancia, y lo sigue siendo ahora, es David Alberto Erazo, que es, Ah, es ajá. David Polía, David Ah, Polía. de verdad, todavía son amigos. Wow. Todavía converso con él, a pesar de las condiciones, pero Qué de hecho bonito. ya espero que ya lo voy a volver a ver. Ah, Pero, wow. pero sí,
Con él vivimos bastantes momentos. Con David fue compañero mis 6 años de la escuela. Wow. Y recuerdo que a nosotros nos encantaba ir donde Mamía, la abuela de él. Mamía está como a una cuadra de la escuela de Gustavo. Ajá. Y nos gustaba ir a robarles a comerle las paletas a Mamía. Eso hacíamos con David. Pero no era que le Recuerdo. pedían fiado y después no le pagaban, porque No, valían no, como un no. tostón, creo, en ese tiempo, como No, 50 pues centavos. Mamía nos regalaba las paletas, no, nos Ok. miraba todos hechos pasta, entonces no, Mamía nos regalaba. Em, y sí, un poco esa idea, pero yo creo que esta idea esta idea de aferrarnos a las buenas calificaciones, Ujú. creo que debe ser una combinación, porque de nada sirve que tu hijo sea bueno, que lleve cienes, Ujú. pero tú le das una indicación de que te ayude en la casa y no la cumple, Ok. o no te puede apoyar porque se hace el desentendido, no te escucha, no te obedece. Ok. Entonces no te sirve de nada que tengas un alumno estrella, un hijo Ujú. estrella, bueno, pero hay otras áreas que también son importantes, como el tema de la Ujú. formación, el tema de inculcar valores, el tema del trabajo, que Ujú. hoy en día muy poco se habla de ese tema, la importancia de asumir las responsabilidades desde pequeño para los niños, de verdad. Pues Ok. de qué te sirve que tengas un hijo, que te sintas orgullosa de tu hijo porque lleva cienes, pero cuando llegas a la casa y le decís que doble la ropa, no la va a doblar. Ujú. Ya, o le decís que te ayude a limpiar la yarda, pero no lo va a hacer. Ujú. Entonces, No ¿de qué tiene estamos sentido. hablando? Mientras tú tienes un hijo sobresaliente con cienes, pero mientras tú estás ocupada, pues él está viendo tele o está dormido hasta la mediodía, etcétera, cosas como es. Entonces, Ujú. yo creería que eso es un tema, es una combinación de todo, ¿verdad? Es una Sí. combinación de esfuerzo, disciplina, em, y un poco esa idea. Ok, ok. ¿Hubo algún maestro, Dani, en la escuela que te marcó? Me imagino que han sido varios, ¿verdad? En todo lo que ha sido tu trayectoria, pero siempre existe como aquel recuerdo de la primera persona. Número uno, si alguien creyó en vos y después me decís si hubo alguna persona que tal vez te marcó o tal vez te hizo sentir de menos. Porque a veces existe este tipo de cosas, Dani, como el hijo de tal, sí, el hijo de tal, ¿no? O sea, ¿viviste alguna experiencia así cuando estabas pequeñito? No mencionar los nombres, ¿verdad? A lo que tal vez alguien te vio mal, pero sí me encantaría que sí me dejes el nombre de una persona que te marcó, como decir vos, este fue el primer maestro, profesor que creyó en Dani. Mm, yo tengo bonitos recuerdos de todos. Yo Ok, tengo buenos recuerdos de todos, mis docentes, comenzando por el profesor Luis, Irene García, después, cuando estábamos en segundo, justamente cuando estábamos en segundo, falleció la profesora Concha, la esposa del profesor Rafael. sí. Em, eh, que por cierto nos quebraba reglas la profesora Concha. Me quebró varias reglas a mí, a David también, a varios compañeros. Ajá. Em, y luego la profesora Sonia en tercero, luego la profesora Suyapa en cuarto, luego la profesora Ana de Ok. Valenzuela en quinto y luego el Ajá. profesor Carlos Valenzuela en sexto. Creo que Ok. de todos, no tengo, digamos, no tengo experiencias malas con ninguno, por lo menos en primaria em, no tengo, digamos, experiencias malas porque siempre me quedé con lo bueno de ellos. Sí. Em, Recuerdo, ahora tengo problemas porque siempre hago una combinación, tengo pésima letra, horrible letra. Pero es porque Na- escribías muy rápido, de seguro, desde que nadie, comenzaste escribías muy rápido. nadie me entiende mi letra. Luego voy a contar por qué.
Ok. pero, pero escribo en letra y carta porque aprendí en letra y carta a escribir con el profesor Luis y luego con la profesora Concha. Ok. Y eso me marcó porque hay hay un tema ahí, Ujú. hay un secreto ahí. Por ejemplo, mi firma, mi firma nace ahí, ahí como en segundo, tercer, como en segundo, tercer año. Mi firma es mi nombre en letra y carta, con Ok. unos garabatos, pero nace ahí, justamente nace de la escritura en letra de carta. Ok. Ok. Entonces, eso es un poco que me marca la forma de, ese detalle me marca. Eso en la primaria, em, pero luego ya en la secundaria, pues tuve bonitas experiencias con todos, en ciclo, con el profesor Roberto, el profesor Arturo, el profesor Mario, la Sí. esposa, la profesora Paola, Sí. por ahí estaba el profesor Humberto también, Sí. eh, la esposa del profesor Humberto, que tuve el placer de conocerla en su momento. Wow. Y bueno, todo no, nunca nadie, nunca sentí un desprecio, lejos de eso, siempre pues sentí el apoyo de ellos, em, porque fue una etapa difícil. Yo siento que siempre sentí ayuda de ellos, ¿no? Ah, mira. Sobre todo de ciclo a nivel de ciclo y a nivel de carrera, porque yo soy perito mercantil y contador público. Ujú. Siempre sentí mucho apoyo de ellos porque em, recuerdo que en ese momento, justamente de mis 6 años de ciclo y de comercio, Ujú. es justamente cuando em, mis primos, mis primos, Marvin, Giovanni, estaban recién llegados a Estados Unidos, Alex, y justamente esos 6 años de ciclo a comercio es cuando yo aprendo albañilería, ya, es decir, porque estudiaba en la noche, Oh, ajá. estudiaba en la noche y en el día pues trabajaba. Y trabajaba de ayudante albañil los primeros 2 años, allá estoy hablando del 98, 2000, que es Ujú. cuando hacemos la casa de mi madrina Mercedes, Me acuerdo. con Gonzalo y con Daniel, Ajá. Gonzalo Redondo y con Daniel Romero. Entonces, yo sentí mucho apoyo porque recuerdo que a veces no me quedaba mucho tiempo de hacer tareas porque bueno, de 7 a 4 estaba de ayudante de albañil y Ujú. luego corría para mi casa a limpiarme, a darme un baño Ujú. cuando había tiempo, si no me iba todo sucio. Pero recuerdo que muchas veces llegaba con los codos llenos de mezcla, ¿verdad? La mezcla cuando se le pega a uno, pues le queda ahí blanco. Sí. Em, y muchas veces ellos vieron eso, yo creo que miraban eso y siempre era de los que, profe, hoy no pude hacer la tarea, Ok. pero le prometo que el fin de semana se la hago. Profe, hoy no pude hacer el informe, pero le prometo que el fin... Y se lo daba, ¿no? O sea, era de los que yo Y decía, no se lo puedo cumplías. dar hoy, pero hoy se lo voy a dar porque necesito, porque estoy aquí por algo, ¿no? O sea, no estaba perdiendo el tiempo, sino que o sea, Ok. tenía, tenía ese esfuerzo, pero no, recuerdos malos no tengo de mis docentes, lejos de eso, guardo con mucho tesoro algunos acontecimientos que pasaron en mi formación y que evidentemente uno los atesora porque por muy simples que parezcan, ¿verdad? Porque a lo mejor ellos lo vieron eh, em, Ujú. como un simple detalle de decir, bueno, pero le voy a dar le voy a dar chance a Dani de que presente el informe, Sí, definitivamente. pero y eso pareciera algo simple, pero si ellos
a lo mejor si ellos no hubieran tenido ese detalle, no existiera el Dani que existe hoy. O sea, eso es así. Pareciera algo simple, pero es así, así lo miraba yo. Em, entonces creo que solo guardo, atesoro con mucho cariño todas las vivencias, todas las lecciones que vivimos en esa etapa de la educación media. Sí, mira, y qué bonito, qué poderoso es poder saber esto, Dani, porque de la misma manera en como ha sido con nosotros, hay como eso es como una causa y un efecto, ¿verdad? Entonces, hay una manera en que nosotros trabajamos con nuestros jóvenes y con los niños. Yo siempre he dicho que los niños y los adolescentes son como el cemento cuando recién lo pones y Ujú. pones una huella ahí y eso se seca, ahí queda. Definitivamente causan un impacto súper, súper grande. Y Dani, ¿cuándo comenzaste vos a apasionarte por esto, por estudiar, por el conocimiento, eh, eh, a llegar a donde vos estás? ¿Cuándo comenzó como que dijiste vos, espérate, yo como que quiero más, como cuándo comenzó eso o en qué momento elegiste vos que dijiste, esa es la vocación, eso es lo que yo quiero hacer? Ujú. Ujú. Eso en, eso ocurrió en el 2003, o sea, hace 20, 23 años, 23 po- años. porque em, en el 2003 ocurre algo, un antes y un después, ¿no? Ok, Y un poco está relacionado, Carol, con el tema de los recursos, con acceso a recursos sí, y acceso a oportunidades, sobre todo, ¿no? ok. Que es un tema que yo siempre lo abordo cuando tengo la oportunidad de conversar en mis clases. Ujú. En el 2003, ese año, eh, ocurren varias cosas, ahí entre 2002 y 2003 ocurren varias Ok, cosas. Una es que em, mi papi comienza a trabajar de vigilante en el colegio, ok. chiquitos años. Ujú, Por un lado, eso aseguraba, creo que ganaba como 1.600, 1.800 en ese momento el salario. ujú. Pero además ocurre algo. Mi hermano Tony migra para los estados en ese momento. En ese tiempo fue que Tony se vino. Sí, en ese momento, por ahí en el Ajá, 2003, finales del 2003, ok, ahí Tony decide irse. ajá, Entonces, claro, hubo un momento donde yo me estoy graduando en el 2023 con Juan, Juan Deras fue compañero mío. ok, Juan Deras en fue compañero 2003. mío en, Ajá, en Juan. Em, en ese año me estoy graduando, pero em, el siguiente año, hubo un periodo donde a- a- a papi no le pagaban, o sea, no recibía dinero, no ok, le tardaron como 2 años creo que en pagar. Ese año no estudié, el 2004, ese año no estudié. ok. Digamos que no estudié en la universidad, porque ya tenía el requisito para estar en la universidad, pero ese año, bueno, el 2023 había comenzado con Adonis García, que era un compañero mío también. El 2003. El Ujú, 2003 había comenzado a sacar un técnico en computación en o- Ciguatepeque, ok. y el 2004 lo dediqué todos los sábados a viajar a Ciguatepeque para graduarme del técnico en computación. Viajabas todos los fines de semana y entre semana. Entre semana estaba siempre trabajando de ayudante de albañil. Bueno, en Ok. ese momento ya era media cuchara, como decimos nosotros. Ya era O media sea, cuchara. Dani, estabas en la universidad y estabas trabajando. Ok, De acuerdo, sí, 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 totalmente. ok. Ese año también aprovechamos para otras cosas porque cuando mi hermano se fue, Ujú, eh, mm, aprovechamos a hacer la casa, modificamos la casa, ok. eh, Me acuerdo, tengo recuerdos de eso. a pegar bloque, la cerámica que está en mi casa yo la pegué. Ajá. Bueno, ya, como te digo, ya en ese momento ya me podía ganar la vida como albañil, o sea, aunque se me pandeara la cuerda, pero yo creo que pegaba Pero, bloques bien. Entonces, em,
¿por qué te hablo, te digo de un parteagua? Porque en ese momento digo, bueno, aquí hay dos opciones. Y yo miraba al chico estudiando, ¿no? En ese momento de que estoy viajando hacia Guatepeque, yo miraba personas estudiando, porque el colegio estaba esquina opuesta a Letul, el Francisco Ujú, Morazán era, ajá. estaba esquina opuesta ahí. Ok, Yo miraba a los estudiantes de ICEMED, de la Autónoma, que ok. estaban estudiando ahí. Pero yo no podía estudiar porque no tenía recursos para pagar, no, eh, y escuchaba voces, bueno, pero ¿qué significa estudiar? ¿Cuáles son qué hay detrás de estudiar? Ok. Pensaba, ¿y qué tal si le hago la plática a mi papi de que me apoye a mi papi y a mis hermanos, bro? Ujú, Porque también mis hermanos también trabajaron duro, mis hermanos sí, mayores. sí. Em, ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Será que voy a encontrar el apoyo de ellos en términos de decir, pero ese va a ser un gasto, ese va a ser un Ujú, gasto? Y a lo ujú, mejor, más que un gasto, era esta idea, Carol. eh, no vamos a tener el ingreso que tenía Dani, porque yo era de los que ganaba. Yo comencé ganando 300 lempiras porque se ganaba 50 lempiras el día en el momento. wow. Y de los 350 yo le daba 200 lempiras a mami y yo me quedaba con 150. Ok. Entonces, pero en aquel momento era un poco más de dinero. Entonces, estaba esa disyuntiva Sí, porque por un lado el sueño de querer estudiar, pero por sí. otro lado de no tener recursos. Entonces, en ese momento hubo un momento a finales del 2020, ahí como agosto del 2024, donde yo hago la plática a papi de este interés, Ok. de estudiar, y encuentro el respaldo, ¿no? El Wow. respaldo de él, pero también el respaldo de mis hermanos también, ¿no? Porque también aportaban a la casa, Patty, Wendy, Tony, que Sí. Tony estaba en Estados Unidos, Ujú, pero de alguna forma es una combinación, o sea, el éxito no es solo de este servidor, sino de coyunturas que se han dado con mis hermanos, porque también eso es un tema de apoyo, ¿no? De sentirte apoyado por tus hermanos, pero también por tu papá. Entonces, sí. en ese momento comienza esta historia. Hago el examen en la UPN de educación comercial, Ujú, inspirado un poco porque venía de comercio, de educación comercial. ujú. Entonces tenía ese saborcito de seguir ese camino. Ok. Y es así como ingreso a la UPN, em, con esfuerzo, porque recuerdo que traía religiosamente 300 lempiras, religiosamente con 300 lempiras en aquel momento todas las semanas, que era Ok. lo que me ajustaba para viajar de Lato a la UPN Mm, en el bus. ujú. Em, Siempre con mi bolsita de cebolla, plátano, tortillas. Recuerdo que doña Mariana, la mamá de David, porque estaba Ah, David con nosotros en ese momento en Tegucigalpa, em, nos amarraba una gran esperolada de tortillas que las metíamos a la red y nos duraba bueno, no nos duraba tanto, ya el martes no teníamos nada. se las volaban todas. Sí, porque nos comíamos un montón de tortillas. Pero, pero era de esfuerzo, ¿verdad? Desde ahí comienza esfuerzo porque, Qué tremendo. claro, a ver, hay un tema importante que hay que decirlo. Muchas veces queremos ver el éxito al corto tiempo, ya, al corto tiempo. Y el éxito acá se mide tan a corto plazo. O sea, Sí, al menos que seas un empresario y te hayas un negocio brillante, el sí. éxito lo vas a ver, pero Pero aún así, primo, bastante sacrificio. Hay un sí, precio a pagar. totalmente. Y hay un precio a largo plazo que pagar, porque tampoco es que vas a ser rico, no vas a ser rico, no.
Yo siempre les No, digo que si quieren estudiar un doctorado para ser rico, mejor no lo estudien porque no se van a hacer ricos. Yo sigo siendo el mismo de siempre. Un poco de recursos para vivir bien, para sentirme bien, para que no me falte nada a mí, sí. a la familia, pero rico no te vas a hacer. O sea, si estás pensando hacerte rico, no. Pero evidentemente está claro que en este contexto en el cual estamos, la única forma de tener un salto social es la educación. No hay forma de eso. Ujú. No hay otro camino, no hay otra receta. La única forma de tener un, una movilidad social ya es la educación. No existe otro camino. Y la educación a largo plazo, no es que voy a estudiar y ya. Por supuesto que yo soy un afortunado y siempre se lo digo, que siempre siempre, yo me considero una persona bendecida porque siempre he tenido oportunidades, ya, siempre he tenido oportunidades y siempre lo digo abiertamente este tema, porque también es un tema de oportunidades, vuelvo a insisto, no, a lo mejor muchos jóvenes como yo tenían esa motivación y esa esperanza de hacer muchísimas cosas, pero no tuvieron las oportunidades que yo tuve, ya. Las oportunidades que me iba poniendo Dios en el camino para hacer las Sí, cosas, que, sí. que, 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 que siempre me consideré muy bendecido. Para darte una idea, me estoy graduando de 22 años de la universidad y estoy en mi casa en Taulabé, de fin de año, Ujú. recién graduado, y esto es lo que te hablo de oportunidades. Llegan y me dicen, usted Dani, sí, sí, yo soy Dani. Lo vengo a buscar porque quiero que usted sea el gerente general de la alcaldía de Cihuatepec. Pero, pero yo Dani, no, a los 22 años, yo, Dani. yo no conozco a Oseguera, que fue el alcalde de 2010, 2014 de Cihuatepec, pero llegó a Ok. buscarme. Te digo que esas son cosas que te marcan porque no, y Dani, ahí comienza un poco. pero vos llevabas, me imagino que un índice académico muy bueno en ese tiempo. O sea, Pues no había tanto, no, prácticamente un historial tuyo. digamos que era, como te digo, no siempre fue de notas de Ok, cienes, yo siempre fui de 88, 90, ok, 92, siempre mis notas han estado ahí, ok. ya, en todos los niveles donde he estado, siempre están esas calificaciones. Pero también es que volvemos a lo mismo, Carol, Sí. volvemos a lo mismo, em, hay un tema que yo siempre lo abordo con mis Ujú. amigos, y incluso en mis clases siempre lo digo, que es, em, de nada sirve que tú seas un genio y que seas brillante, que te saques 100 Mm. pero si no sos capaz de establecer una conversación con el que va a la par. Sí, tenés Ya, razón. o sea, la inteligencia emocional es un tema importante, de hecho se dice que la inteligencia emocional es más determinante que el QI, que es el Mm. coeficiente intelectual para tener éxito en la vida. O sea, muchas de las cosas Sí. no están determinadas por ese tema, sino porque hay una cosa que yo me preseo es, yo puedo hablar con cualquier persona, yo no tengo problemas para hablar con un ejecutivo como para hablar con el señor que vende guineos. O sea, si me Mm. tengo que Sí. si tengo que ir a Tabla B a caminar y conversar y comerme un tamal con doña Mirna Castro, pues lo hago, doña Mirna Hernández. Sí, sí. Pero eso no tiene nada que ver, o sea, y no estoy hablando de personas, de poner mal en personas, sino Claro. estoy hablando de que uno tiene que ubicarse con cualquier tipo de personas, independientemente del nivel de profesionalismo que uno tiene, porque finalmente todas las personas son importantes y todas las personas tienen una historia que contar, pero si Ay, no eres sí. capaz si no eres capaz de conversar con una persona humilde, ¿verdad? Eh, y, 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 y,
y crees que no te va a aportar nada, pues eso no está bien, ¿verdad? Entonces, es poco esa combinación, esa habilidad de poder conectar, la habilidad de poder hablar con cualquier persona, independientemente del estrato social que sea, saberte comportar, saber hacer amistades. em, Hablo de contactos, hablo de que si no eres capaz de establecer una conversación con el que va a la par del bus, porque Ujú. no has visto acá que a veces tú vas en el bus, pero lo que haces es buscar otro asiento porque no quieres hablar con el que va solo. Sí. Ya, y yo muchas veces decía, no, pero me voy a ir a sentar con este señor, a veces que, ya. Y detalles como esos hacen la diferencia. Por ejemplo, em, ah, uno de mis doctorados surgió de una plática por irme a sentar con un extraño. Así Ay, te lo digo. contame, Sí. contame. Em, por ejemplo, bueno, hay dos cosas vinculadas ahí. Ok. Estábamos en la universidad y de repente veo un señor que era mi primer día, recuerdo, y llega un señor ya 55 años y se va a sentar a tomar un café. Yo estaba por ahí también, Ok. en un expreso, y, y recuerdo que, pero lo había visto en el aula, lo había visto en el aula, pero hasta ese momento no había conectado con él. Pero Ok. fuimos al expreso en el receso y lo que hice fue sentarme con él. Sentarme, conversar, hablar, qué era, de dónde era, ya me dijo que era de Ciguatepeque, Ujú, me dijo que era rector de la universidad, ujú. ya, y, y esa plática, ese detalle que parece tan simple, es porque ahora estoy en la universidad. O sea, de una plática así tan sencilla, de conectarme, de irme a sentar y de hacer conexión, de ahí salió del por qué ahora yo estoy en la universidad. Entonces, Ok. es un detalle que, o sea, yo siempre se los cuento porque de algo, de una plática, de conversar con una persona, no Sí. sabes lo que te va a pasar, o no sabes Pero, qué te va a Dani, deparar. mira, yo te voy a decir una cosa. Me fascina lo genuino que sos, que siempre has sido desde pequeño. Porque, mira, está una parte que vos podés conversar con quien sea, con quien sea, ¿verdad? Pero vos no lo hiciste con intención de, ¿me No, explico? no, para nada. Y esa es una gran virtud, como que, o sea, Dios, ¿cómo no le va a abrir las puertas a una persona genuina? Que no te acercas por conseguir algo, sino que dices, tipo, me voy a sentar a platicar con fulanito. Ahí es donde Dios obra en un ser humano. Sí, sí, claro. Entonces, es que me encanta porque hay personas que, como conocemos códigos, vamos a hacer esto. Pero en Sí, realidad cuando es algo que sale dentro de vos y decir, bueno, voy a ir a conversar, a tomarnos un café o algo, pues, ¿me entendés? Entonces yo siento que sí. ahí es donde Dios pone su gracia, porque no lo estás haciendo por buscar. Y otra cosa que me encantaría escucharte es esto, Dani, que, ¿qué opinas vos sobre esto? Que ahora tu perseverancia, tu trayectoria como profesional y también como persona, hasta dónde Dios te ha traído, ¿verdad? ¿De dónde Dios te ha traído? Muchas veces decimos, ¿verdad? Y lo digo yo porque yo desde los 18 años, hermano, yo dejé allá mi Ujú. bachillerato en el Pablo Weir, que ya ni existe. Me vine para Estados Unidos 3 veces mojado. Y Dani, es que no sé qué es lo que ocurrió en mi caso personal, en mi cerebro, como que yo me divorcié, no había una visión, Dani. Me explico, es como que, no, yo voy a Estados Unidos, voy a ir a trabajar, de lo que encuentre. Entonces, como que no había tal vez una visión porque yo toda la vida antes yo decía, no, es que yo no estudié porque, bueno, cuando mi papá estaba en Estados Unidos, vos te acordás que él Sí, claro. falleció y yo estaba en segundo de carrera, entonces ahí yo me fui para abajo, pero yo creo que era como buscando tal vez una excusa para no pagar un precio y estudiar, digo yo. Ujú. Pero muchas veces sabíamos decir, que cuando hacíamos varias personas que decían, no, es que fulanito tiene argolla.
es que fulanita tiene argolla. O sea, Dani ha venido a demostrar al mundo y a todas las personas, a muchos estudiantes, que la perseverancia, la disciplina, la humildad te ha traído hasta donde estás. Sí, yo creo que es un poco de disciplina. Estaba sacando cuentas justamente hace un par de semanas con papi y me decía, siempre nos ponemos a hablar de educación, de otras cosas, lo meto al rollo a papi. Y me dice, y me hace una pregunta, Ok, bueno, Dani, ¿cuántos años llevas estudiando? Y yo le digo, bueno, yo tengo 40 años, pero yo llevo 34 años estudiando. O sea, desde los 6 años estoy estudiando sí, y no he parado de estudiar. ok, Y digo esto no por alardear, sino para evidenciar el tema de la disciplina, claro. por un lado, pero también el tema de que no hay que, o sea, ¿por qué te vas a detener, pues? O sea, ¿qué te impide detenerte? No, yo no estaba pensando detenerme. Siempre estaba ocupado, siempre estoy ocupado, siempre estoy haciendo algo, siempre estoy leyendo, siempre estoy pensando, siempre estoy escribiendo. Y esa es la cultura esa es la cultura que ya me he creado yo, ya. Ujú, O sea, ujú. cuando yo les digo que tengo 40 y tengo 34 de estudiar, háganse una idea de lo que eso significa. O sea, Sí, o sea, todos los años viendo todo un libro, todos ajá, los años viendo un libro, digo esto en términos de parábola, ¿no? claro, sí. Pero eso lo comento en términos de disciplina, pero en términos de, de visión a largo plazo y en términos de que em, al final vas a tener la recompensa. O sea, Sí. al final vas a tener la recompensa. em, Y dice, bueno, pero ¿por qué querés estudiar doctorado? ¿Por qué? Me dicen, ¿por qué querés estudiar? Si lo vemos por niveles, digamos, Ok. ¿por qué vamos a estudiar un bachillerato en Honduras? ¿Por qué vas a estudiar un bachillerato? Bueno, te lo pongo fácil. Incluso para conseguir de, un puesto de cajero, un puesto básico incluso de aseadora en una Ujú, institución financiera o en una empresa, lo primero que te piden es el bachillerato. Es un bachillerato, ¿no? Un ciclo. ok. Ok, pero ya saqué el bachillerato, pero ahora quiero aspirar un poco más, quiero aspirar un poco más. Ujú, Pues no, te vas a enterar de que hay muchísimas personas que están estudiando en la universidad, una licenciatura. Con eso vas a competir. Si no tienes licenciatura, no vas a poder ingresar a un trabajo de medianos ingresos, ¿no? De ujú. medianos ingresos. Te lo digo yo que que he pasado por varios puestos de trabajo y tú lanzas una plaza de licenciatura y te llegan 100 currículos, 200 currículos, mejores que el que tú tienes, ¿verdad? Un poco Ujú. esta idea y si te vas para maestría, bueno, pero es que si no tenés la maestría no vas a competir con licenciatura, no, no es así, no, te van a preferir a alguien de maestría que a alguien de licenciatura. Ok. ¿Y por qué estudias un doctorado? Porque es igual, o sea, van a preferir a alguien de doctorado, em, a alguien que tenga doctorado en maestría, pero eh, al final, al final es también un tema de sentirte bien contigo, con uno mismo, ¿verdad? Sentirse bien con uno mismo, sentirse bien que em, yo digo algo, pues yo no le estoy haciendo daño a nadie, ¿no? No se No, para enojen o nada. ya. Yo a veces publico mis cosas, em, últimamente estaba sacando mis postdoctorados, 2 postdoctorados, ahora estoy con uno, y lo Wow. publico, pero quizá a algunas personas no le gustan, a otras sí. Ujú. Yo siempre digo, pues no les estoy haciendo daño a nadie. Yo, yo No, lo, para nada, yo Dani, lo estás único que estoy inspirando. haciendo es aprendiendo, eh,
cada vez uno aprende más, Sí. desconocemos muchísimas cosas y cada vez aprendemos, que eso es lo más importante. No, Dani, tenés que publicarlo siempre. Te digo por qué, porque es que habemos, ahora yo que soy madre de familia, sé que por ahí a lo mejor en el camino Dios vaya poniendo algo, ¿verdad? Para poder llegar a otra estación. Yo ahora soy como consciente, ok, todo tiene su tiempo, entonces ahora yo necesito comenzar a, pues también a aprender algo nuevo que me lleve, como estabas diciendo, o sea, yo te estoy escuchando y estoy aprendiendo muchísimo. Y me encanta cuando lo publican porque eso no es ser, ¿cómo se dice? Exhibicionista, pero Ujú. es que yo tengo un hijo ya que casi va a cumplir 18 años y para mí es muy importante y muy inspirador. Él fue a Honduras el año pasado, creo que fue a tu casa, estuvo Sí, allá y yo le decía a mi mamá, yo sé que, porque ella me dice que, oh, sí, mire que Dani en Navidad o así, ¿verdad? Entonces yo le digo, mami, yo sé que Dani pasa muy ocupado, pero ojalá que Dios me dé la oportunidad. Ya no te texté ni nada, porque como él estaba en lo de, de fútbol, sí, entonces, pero yo le dije a ella, no, una persona como Dani, mami, es un regalo para nuestra familia que yo sí lo voy a buscar, incluso en algunas ocasiones yo te he texteado para que me asesore sobre algo. ujú, ujú. Entonces, para mí es muy importante porque nosotros, Dani, como padres, ok, yo ya no estudié, yo ya no fui a la universidad, ¿verdad? Pero mi hijo casi va a cumplir 18 años, entonces para mí es muy importante poder adquirir conocimiento y buscar y tocar las puertas, pues, porque como decís vos, o sea, ¿cómo le vas a hacer daño a alguien? El Sí, que se siente dañado, mejor que tenga un encuentro con Dios. sí, claro, claro, claro. Pero Dani, es que es algo que yo le estaba diciendo a mi esposo, es que yo estoy segura 100% que Dani ni siquiera le gustan las etiquetas, pero ya vamos para allá, ya vamos para allá. Ujú. Dani, bueno, como prácticamente ya nos dijiste las características de un joven que vos puedes decir, ese sí va a tener éxito en sus estudios, ya prácticamente con lo vivido, ¿verdad? Cómo estudias y todo eso, ya nos lo dejaste en claro. Ahora vamos redefiniendo el concepto que para la mayoría de la gente, Dani, más en este tiempo, Dani, el éxito es el dinero o la Ujú. fama. Entonces, para el doctor Dani Obed, ¿qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? Me encantaría que te proyectaras, hablarnos a los padres y hablarles a los jóvenes y tal vez a aquel niño que vaya a agarrar el teléfono y un día se encuentre con este video y diga, yo quiero ser como él o yo quiero, o sea, no hay un impedimento cuando de verdad quieres hacer algo. O sea, para vos, ¿qué es el éxito? ¿Qué nos puedes decir a esta generación? Porque esta generación, Dani, es como que el empoderamiento tanto de hombres y mujeres que dependiendo del nivel, ¿verdad? Académico que tengas, o la plata o la fama. Para Dani, ¿qué es el éxito? Bueno, es que hay tantas formas de verlo, de ver el éxito, porque existen diferentes formas de ver el éxito, Ujú, eh, desde mi perspectiva, porque, em, por ejemplo, si lo ves desde el lado académico, ujú, em, bueno, alguien podría decir, bueno, Dani es exitoso porque tiene academia, porque se ujú. tiene sus grados académicos. Bueno, si lo quieres ver desde ahí, está bien, digamos que ese es lo más alto que puede tener en puntos académicos, Ok, pero no, eso no significa que mis compañeros, que no tienen el grado académico, no son exitosos, ¿de ok. acuerdo? Yo Ujú, tengo compañeros, que son exitosos, ¿verdad? Algunos son abogados, otros tienen sus empresas, otros son buenos padres de familia, ¿verdad? Que tanto no, y digan, pero ¿y eso por qué por qué deberíamos llamar éxito eso? Pero, porque claro, si somos buenos padres de familia, pues estamos aportando hijos de calidad para la sociedad, ujú. ¿verdad? O sea, todos esos ámbitos son éxitos, o sea, no, el éxito es, digamos, sentirse tranquilo con lo que uno es
Ujú, con las posibilidades que tuvo, ¿verdad? De llegar hasta donde llegó en el marco de las limitaciones que la vida le presentó. ujú, Saber que te esforzaste, saber que lo hiciste bien, saber que lo estás haciendo bien también, ¿verdad? Porque ujú, eso también es importante. Entonces, em, muchas veces estamos acostumbrados a ver el éxito en términos de dinero, en términos de academia, un poco esa idea, ¿no? De ujú. aquel es exitoso porque es empresario, el otro es exitoso porque tiene dinero, el otro es exitoso porque tiene empresas, Ujú. em, pero, pero ese no es el punto, pues, porque yo no voy a competir mucha gente no compite con dinero, compite con valores, ¿ah? Ujú. Compite em, compite con admiración, si lo querés ver de ese punto de vista, ¿no? Ajá. Digo, bueno, pues yo no tengo dinero, pero te podría decir, em, yo quizás no sea empresario, no tenga dinero, pero he ido a lugares donde no van a ir cualquiera, o sea, eso es Ok. así, ¿verdad? Vamos a Ujú. ir a espacios donde no los pisa cualquiera, porque esa idea de éxito no debe estar limitada solo al dinero, no, para nada, sino todos somos exitosos en el marco de nuestras posibilidades, en el marco de las limitaciones que tuvimos. Si te toca la vida, ser una madre de familia, por ejemplo, ¿quién se atrevería a decir que mi madre no es exitosa solo porque no estudió? Mi madre es Ujú. exitosa porque nos formó, porque formó gente de bien, porque me formó a mí en valores, me formaron a mí. Sí. Y eso tiene que ver con a lo mejor si de nada hubiera servido que tuvieran plata para darnos a morir, pero yo fuera un desastre como persona. Entonces, Totalmente. ya. Entonces, cada quien mide su éxito desde la visión de donde está. A cada quien nos asignan roles en esta vida. A mí me asignaron ese rol Ujú. loco de que algunos, pues a algunos no les gusta, algunos creen que yo soy altanero, no me No. conocen evidentemente, pero, pero me dieron ese rol de aprender. Por supuesto que me hace falta la otra parte, Carol, que alguna gente, luego hablamos de ese tema, pero ese tema de devolverle a la sociedad un poco de los conocimientos, ¿verdad? Ok. Eh, devolverle a la sociedad, aunque ahora de alguna forma lo estoy devolviendo con algunas acciones que hago en mi trabajo. Ok. Em, pero, pero de nuevo, yo creo que la, el éxito debe medirse por dónde estás, qué estás haciendo, si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, si, pues no estás reclamándole a la vida porque Ujú. pudiste ser más, pero no, no, porque es la vida, eso es lo que ocurrió, eso no tuviste las posibilidades, Ujú. ¿verdad? No tuviste las posibilidades de estudiar, no tuviste las posibilidades de entrar a la universidad, pero tuviste la oportunidad de tener una familia, de educarla, de formarla en valores, y eso también tiene que ver con el Ujú. éxito de la gente, ¿no? Completamente. Sería, digamos, limitar el éxito a tener dinero, pues es muy limitado el pensamiento, Ujú. ¿no? Porque alguien dice, bueno, pero es que tener dinero es importante, pero pues, lo hace feliz. Pues no, a mí me hace feliz ir a mi casa y pedirle a mami un huevo estrellado con Qué frijoles rico. parados y queso. Pero eso es lo que me hace feliz, ¿verdad? Claro. O venir a la casa y decirle a Jenny, haceme un huevo ahí en torta con queso y salgámonos allá a Los Pinos a comerlo con los cuatro. Pues eso me Claro. hace feliz también, ¿no? Me hace feliz los libros. Cada quien tiene su espacio para desbordar la felicidad y alcanzar el éxito en el ámbito de,
de donde lo puso la vida, digamos así, Carlos. Ay, sí, qué rico, Dani. Eso es de verdad que es sabiduría que solamente Dios te la da. Es un regalo que has sabido cuidar. Definitivamente te veo, te escucho y eso es lo que prácticamente se me viene a mi mente y a mi corazón. ¿Y cómo has logrado equilibrar? Porque esa era la siguiente pregunta, ¿cómo has logrado equilibrar la demanda de una carrera de alto nivel con tu rol como esposo, como hijo y como papá? ¿Cómo has logrado mantener ese equilibrio? Mira, le decía yo a mi esposo, mire cómo todo está conectado. Jenny puso algo en comentario. Yo le puse el amor tuyo y me pone ella, sí, me pone mi amor, un excelente esposo, un excelente padre, muy disciplinado y nosotros estamos con él incondicionalmente. Entonces yo dije, wow, o sea, es como yo ya tenía prácticamente eso que te iba a preguntar, pues porque es tan importante. Y por eso es que se llama así el tema, el verdadero significado del éxito porque la familia y cómo has logrado vos mantener ese balance, sin descuidar una Sí. parte ni la otra. Sí, yo creo que uno elige el entorno donde quiere estar y donde se siente feliz. Ya Ujú. eso en principio. Em, ¿Por qué digo esto? Porque em, si no tienes si no tienes una persona, en este caso tu esposa, que te entienda de que estás estudiando, que te entienda que estás trabajando, que te entienda que vas a venir tarde porque el trabajo te lo exige, que te entienda que tenés que entregar una tarea, eh, que te entienda eh, lo que implica el estudio también, digamos, Ujú, lo que representa el estudio. ujú. Mire que a veces, por ejemplo, te cuento anécdotas personales. Sí. Em, a veces nos ponemos a hablar con Jenny y porque entre semana me toca dar una clase, me tengo que descuidar de ellos, de los niños, Ujú, un par de horas. Em, y o a veces con ella también hay comentarios como de otras personas hacia ella, por ejemplo, que le dicen, decile a Dani que ya no estudie, decile a Dani que ya es suficiente. Y entonces, em, y me gusta lo que ella siempre dice, es que cuando no hay claridad y no dimensionan lo que eso representa, en principio para mí, como persona, ¿verdad? Es decir, Sí, la otra persona, ¿cómo se siente? sí, Em, pero también lo que representa para el futuro de lo que estás construyendo también, claro. ¿ya? Ujú. Un futuro a corto plazo, pero también un futuro a largo plazo en términos de ingresos. En términos de ingresos, te digo que ahora mismo no estoy viendo tantos frutos, pero pero te aseguro que en unos años, a lo mejor una clase de este servidor a nivel de doctorado, de postdoctorado, pueda costar en un mes, no sé, a lo mejor 3.000, $4.000 por una clase de doctorado o de postdoctorado. Entonces, Sí. pero y eso solo te lo da tener la formación, ¿verdad? Entonces, y eso se logra cuando tenés a alguien que te apoya, alguien que está ahí, alguien que te motiva, Está en la visión con vos. que está, Definitivamente que van a poder. está, Sí, que está alineada a lo que vos está querés, alineada. que está alineada, porque si no, entonces, el éxito también depende, no depende solo de uno, el entorno tiene que ver con el éxito que vos estás, ¿verdad? El éxito tiene que ver con eso, porque a veces nos ha pasado que le digo, hoy voy a revisar tareas, hoy tengo que revisar tareas de maestría o de doctorado, tengo que revisar, pero me voy a quedar acá. Andate con Adara y con Dani y está bien, no pasa nada, o sea, no nos vamos a pelear, no nos vamos a enojar, Ujú. voy a venir tarde o voy a venir tarde del trabajo. em, Ahora mismo, por ejemplo, tengo año y medio de estar viajando a Tegucigalpa religiosamente todos los sábados para aprender Wow. inglés, y me toca levantarme a las 4 de la mañana los sábados.
em, y bueno, no se nota esa incomodidad del otro, o sea, se siente que hay una conexión de hacia dónde no le molesta, pues, no me molesta lo que haga el otro, a mí tampoco lo que hace ella me molesta. Entonces, y el tema pero también está un tema volvemos a lo mismo, de disciplina, de horarios. O sea, Sí, ajá. hay horarios para esto, hay horarios para lo otro. Esto lo podemos hacer en este horario, pero hay otras cosas que no las podemos hacer en este horario. Sí, siempre Eh, hay como ese tiempo de calidad con ella, con tus hijos, y exactamente, eso lo recompensa, Dani, porque muchas veces podemos estar en la misma casa, pero cada quien por su lado, y vos estás en lo sí, que estás, y cuando estás, ok, amor, ahora es nuestro tiempo, nuestro momento, entonces sí, lo disfrutan bastante, y es que definitivamente calidad, tiempo de calidad no se totalmente, compara nada, no se compara con nada, pues porque disfrutas cada segundo, cada minuto, aprendes con los niños, y gracias a Dios seguís ahí pues en tu casa y aún así te estás moviendo pues para cumplir con de con todas acuerdo, las tareas que tenés que hacer, ¿verdad? totalmente. Sí, creo que como dijiste, vos dijiste algo bien importante, que dependiendo cómo vos quieras ver el éxito, ¿verdad? Y vos dijiste algo que yo siempre lo digo, que todas las personas somos importantes, De siempre lo acuerdo. digo y lo recalco, no, todos somos importantes en esta tierra. Y Dani, si vos hoy tuvieras frente a vos al niño Dani que mencionamos al principio, ese niño lleno de sueños, ¿qué le dirías sobre el camino que le tocó recorrer? Que lo vuelva a transitar, ¡Wow! que no pasa nada, que lo vuelva a transitar. Porque es que, porque es que también la vida se equivoca uno, eso también es cierto, o sea, Sí, me he equivocado, he fracasado en algunas cosas, em, pero eso no significa que yo quiera transitar por otro camino, o sea, sí. no, o sea, em, si me dijeran, ¿querés que los niños vuelvan a vivir, em, quiere- que los niños transiten tu camino? Pues sí, adelante, no pasa nada, no. Me he equivocado, sí, pero es parte de la vida. Es parte del Ya éxito también. no es parte del éxito. Sí. Em, a lo mejor algunas cosas no, a lo mejor algunas cosas, no sé si a los niños de hoy les van a gustar, Ujú, ¿verdad? Volvemos a esta idea que todo el mundo quiere ver el éxito a muy corto plazo. ujú. Los jóvenes se quieren comer el mundo y están pensando de que el éxito es ya, lo quiero todo ya, todo rápido. Microondas, sí. Pero la vida no es así, o sea, Ujú. no transita la vida por eso. La vida son momentos, ¿verdad? Son momentos. Em, entonces, yo creo que ese niño que tú mencionas, em, mucha gente que conversa conmigo siempre ha dicho que yo tengo una estrella. Bueno, ojalá que todos los niños tuvieran una estrella. Ya, ojalá que todos los niños nacieran con esa estrella porque no en términos de inteligencia, no, sino en otras virtudes, ¿no? En otras virtudes em, que, que me han caracterizado y ojalá todos los niños las tuvieran ¿verdad? Ojalá todos los niños se agenciaran de esas cosas. El tema de la disciplina es para mí una clave del éxito en estos temas, em, en todos los temas, no solo en temas académicos, porque si quieres tener una empresa tenés que ser disciplinado, si quieres Sí. tener dinero, algo tenés que hacer, tenés que tener disciplina. Entonces, em, no, Carlos, yo creo que no cambiaría nada de ese niño.
Okay. Lejos de eso lo animaría, vas por buen camino, ¿no? Continúa, no pasa nada, Me no pasa encanta, nada. me encanta. Dani, todos nacemos con esa estrella, pero vos hiciste lo de los talentos, que Dios nos entregó talentos, ¿verdad? Unos lo multiplican y el otro, ¿qué pasó? Todavía estoy en deuda, Carol, todavía no creas no creas porque sí, hay una cosa que lo conversamos con otros amigos, Ujú, conversamos con otros amigos porque em, yo trato de ser bastante objetivo en algunos temas. ujú, Hay una crítica hacia este servidor que la respeto, la comparto, que es, que es esta idea. El conocimiento, si no se aplica, pues no tiene ujú, tanto valor, digamos, en este tema. Entonces, ujú. em, yo creo que ese otro paso, em, ya estoy comenzando a transitar por ese camino, que es decir, em, porque una de las críticas es, pero Dani sabe mucho, pero no lo comparte o no hace uso de eso para beneficio de otros. Y yo creo que ese es un poco de la deuda pendiente de este servidor, em, pero es tiempo de hacerlo. O sea, no es que yo tengo claro eso, Ujú. ya que es andar un montón de información, de saber procesos, de saber cómo se hace, de saber cómo se gestionan las cosas, pero de nada sirve que sepamos un montón de cosas si no lo aplicamos a nuestra vida o para ayudar a los demás, ¿verdad? Afortunadamente yo tengo un trabajo que me permite, digamos, me permite trasladar esos conocimientos a los demás, pero en alguna medida creo que hace falta un poco ese tema de Sí. que los demás se vean beneficiados con lo que uno sabe, ¿no? Sí, es que A lo mejor, definitivamente, Dani, como en la palabra es clara, ¿verdad? Donde dice que todo tiene su tiempo. Y yo claro. sé que a veces la gente está expectante que uno ya tiene que explotar, pero vos no podés ir a hacer algo si todavía no te han dado la luz verde de Danny, do it. O sea, es Mm, right now. Tienes que hacerlo ya, claro, ahora. claro, Entonces es como que uno tiene que, Dios como que te mantiene un tiempo aprendiendo y todo eso. Y llega un momento, es que hasta Jesús. ujú, Yo sé que no estamos aquí, ¿verdad? Predicando, pero nos vamos hacia el mejor maestro. Él fue un claro, niño, lo prepararon, él se preparó, después el que pasó por el desierto y después dio lo que tenía que dar y se marchó. Entonces claro, a veces, eh, pues como te digo, la gente está como expectante, uno está dando lo que sabe, bueno, todo tiene sí, su tiempo, dejen al hombre de Dios tranquilo, que cuando ese hombre explote, pues ahí va a dar lo que tiene que dar y lo va a dar genuinamente, ¿verdad? Entonces, y como te decía, lo de los talentos, o sea, vos has sabido multiplicarlos porque fuiste, buscaste más, has sabido ser un buen mayordomo hasta aquí, has sabido ser un buen mayordomo, entonces has multiplicado, has seguido y yo me imagino que no vas a parar, no de vas a acuerdo. parar. Cuando la gente escuche el nombre de Dani Obedo Ochoa Cervantes en el futuro, ¿cuál es el sentimiento o la enseñanza que te gustaría que te recordaran tus hijos? En especial tus hijos, o sea, el legado, porque yo sé que aquí es algo de no solamente ya, sino es como que vos, hay una visión, ¿verdad? Hay un legado que vos querés dejar. ¿Qué te gustaría que ellos recordaran? Que dijeran, mi papi me enseñó esto. Pues hablamos clave que la disciplina, ¿verdad? Sí, Disciplina, entrega, humildad. sí. También está un tema hay un tema allí que tiene que ver, Carol, con esta idea de, de estar cuando uno tiene que estar. O sea, Ujú. eso creo que que es un recuerdo importante que quiero que ellos se queden. Em, en varios ámbitos, pero en especial, por ejemplo, en el tema de la educación de los niños. Ujú. Em,
yo considero que mi, mi hijo mayor ya tiene 17, 18 años, no compartí con él como debería, pero por ejemplo con Adara, con Dani, em, lo que más, digamos, en el caso de ellos, que quiero que recuerden es el tema de haber estado en los momentos que necesitaron, ya que necesitaban de Qué mí, lindo, que sí. necesitaban cuando, o sea, que estuve cuando necesitaban hacer una tarea, cuando necesitaban imprimir algo, cuando necesitaban apoyo en temas educativos o en temas de formación también de ellos, ¿verdad? Porque yo lo tuve, entonces estuvieron cuando estuvieron cuando lo necesité, o sea, Sí. estuvieron cuando no le permitieron perderse a Dani. Ujú. Entonces, yo creo que ese es un tema importante. El mayor legado que podemos darle es estar cuando te necesitan, o sea, estar cuando están esperando que les traigas un chicle, cuando están esperando en la tarde que llegues y que les traigas Ay, una galleta, o están esperando salir a correr a la yarda o al pino, los sí. pinos. Yo creo que eso para mí va a ser bastante importante, más allá de lo académico, ¿verdad? Porque luego lo demás, como te digo, en muchas ocasiones lo académico se queda a nivel individual. Eso está Ujú, claro, a nivel individual. ujú, em, Te admiran a nivel individual, ujú, pero si no haces otras cosas, no trascendes y no agregas valor a la sociedad con lo que sabes, pues no vas a ujú, trascender. O sea, ujú, pues si no trasciendo más de lo que ya estamos, pues no van a recordar a Dani en otros ajá, ámbitos, ¿verdad? ujú, Ese camino hay que transitarlo para que sea recordado. O sea, no, ujú, yo no pretendo que la historia me recuerde como Dani, el académico, pero para él, o sea, ajá, qué bueno que Dani es un académico muy bueno, pero y luego para la sociedad, ¿qué hubo? ¿Qué beneficio obtuvo la sociedad de que él fuera un buen académico? O sea, ujú, hasta ahora muy poco, ¿verdad? A lo mejor los que ven mis publicaciones académicas, ujú. pero son muy pocas, o sea, ¿cuántas personas? Muy, muy, muy limitado. Entonces, em, creo que para trascender hay que superar ese tema de lo académico, hay que transitar por otras vías, Ujú. em, ocupar espacios importantes de toma de decisiones a largo plazo que van a hacer que puedan permitir poner en práctica todos los conocimientos que hemos acumulado, ¿verdad? Y que están ahí, muchas ideas, pero al no ser un tomador de decisión, pues no se pueden poner en práctica. Y si eso no ocurre, pues eso se va a quedar en mero conocimiento, pero no vamos a trascender. Definitivamente, Dani. Bueno, Dani, si tuvieras que resumir tu filosofía, tu vida, en una sola frase que tus hijos y tus nietos pudieran llevar siempre con ellos, ¿cuál sería esa frase? Ya prácticamente como para ir concluyendo. Que ellos digan, mi papi o mi abuelito, esta era la frase que él tenía. Em, es más importante la inteligencia emocional que la inteligencia académica, intelectual. Me Sí. encanta. Dani, ¿vos considerás que esta parte deberían de implementarla desde primer grado en las escuelas primarias? ¿O es algo definitivamente, porque hay cosas que se enseñan en la escuela, pero nosotros como padres es como que la escuela es una escuela que no tiene prácticamente ningún precio? Es que a la escuela vas a aprender ciencia, a la escuela vas a aprender academia, Ujú.
pero, pero en la casa aprendes otras cosas, pues. En la casa aprendes valores, aprendes a Ujú, comportarte, aprendes a respetar, ujú. aprendes que no se debe robar. Desde que tu hijo lleva una cosa que no es tuya a tu casa y tú la aceptas, pues desde ahí estás equivocando el camino. De detalles tan mínimos como esos. Entonces, yo creo que ese tema muchos de los temas que tienen que ver con la parte social, con la parte emocional, se enseñan en el hogar y no en la escuela, ¿verdad? Porque en la escuela vas a aprender de estudios sociales, de matemáticas, de ciencias naturales, pero hay otras cosas que se aprenden en el hogar, En ¿verdad? el Tiene hogar. que ver con este tema de aprender a comportarte en la sociedad, ¿verdad? El tema de valores, el tema Sí, de eh, etcétera, Carlos. Yo creo que hay que sí. dividir esa parte, ¿no? Hay que tener claridad de no estar esperando no estar esperando que en la escuela nos formen de otros valores Ujú. donde los padres son los responsables de ese tema. Completamente de acuerdo con vos. Te voy a hacer 5 preguntitas. Me las contestas con una sola palabra y después voy a la segunda, a la tercera, a la primera que se te venga a la mente, ¿ok? Y ya después de eso, pues te voy a dejar como el espacio. Yo sé que ya nos has hablado bastante, pero sí me gustaría que le dejaras un mensaje para concluir y pues Ujú. para irnos despidiendo de lo que es el podcast de hoy. Pregunta número 1. Libro que todos deberían de leer. Inteligencia emocional de Daniel Goleman. Mayor miedo superado. Eh, escribir. Después me contás esa anécdota, ¿ok? Ujú. ¿Cuál es tu palabra favorita? Adara. ¿Qué es lo que más admiras en una persona? Humildad. Un sueño que todavía te falta cumplir. Varios, Carlos. Ya sabía. Varios, varios. Yo sabía y no te lo voy a preguntar porque yo sé que esos son súper privados que solo papá Dios, la esposa y los niños tienen que saber. De acuerdo. Dani, para ya ir cerrando, bueno, antes de que te despidas vos, te quiero decir que estoy muy contenta, he aprendido muchísimo, ha sido un tiempo definitivamente de calidad. Muchas gracias, Dani, por haberte dedicado de tu tiempo, que sé que es muy valioso. Por favor, dale las gracias a Jenny también y a los niños que ¿cómo se dice? Me lo prestaron una hora y creo que unos minutos porque intentamos creo que desde las 9 de la noche de aquí vos. Pero bueno, ha valido la pena. Creo que muchas personas estaban expectantes, Dani, para escucharte. Gracias, Carlos. Gracias en primer lugar por el espacio de poder conversar contigo y trasladarme a mi infancia, contar un poco de mi vida, de cómo ha transitado la historia de este servidor. Que por supuesto no es la mejor, pero bueno, algo bueno tiene que haber para los demás Claro que sí. en estas reflexiones que hemos compartido. Sí. Em, es un espacio también para reflexionar sobre cómo podemos transmitir estas ideas a los demás. Yo creo que finalmente de eso se trata, ¿no? De nada sirve que, que hayamos estado más de una hora por acá si no logramos transmitir el mensaje que pretendíamos, que es esta idea de a partir de las vivencias que tenemos, que ha tenido este servidor, pues transmitir la forma de ver el éxito. Em, eh, yo creo que es un poco esta idea todos tenemos una historia que contar, todos tenemos algo que
que decir, todos podemos aportar a partir de nuestra vida, independientemente incluso de los errores que hemos cometido, Sí. de los aciertos, pues aún más. Em, pero bueno, agradecerte, también agradecer a los que estuvieron pendientes, agradecer a los que pues me siguen en las redes. No soy tanto de andar publicando, pero siempre me saludan, siempre me escriben. Em, Algunos para saludarme, otros para exigirme cosas, otros pero bueno, eso es así, eso es la vida, ¿no? Siempre hay retos. Encantado de haber compartido contigo. Saludos también a Paquito, a su papá también, que tuve la oportunidad de que fuera mi docente también de la clase Gracias. de agricultura. Em, y bueno, agradecerte, Carol, y un abrazo a la distancia, a ver cuándo tenemos la oportunidad de compartir y de visitarte por allá. Que sea pronto, por favorcito. Sí, Al tiempo de muchas Dios. gracias. Un abrazo. Abrazo, primito. Que Dios te bendiga. Y para Saludos. adelante siempre. Que estés muy Bye. bien. Igual. Un Bye. abrazo. Bye.